están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se están haciendo preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Entre el 9 y el 31 de julio se realizó la primera consulta nacional sobre la situación de la primera infancia por crisis COVID-19, un estudio al que respondieron más de 10.000 personas y que fue organizado por el Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial, donde colaboraron más de 50 organismos. ¿Cómo se alteró la vida de los niños con la pandemia? ¿Qué rango etario es el que aumentó, por ejemplo, más las horas de exposición frente a la pantalla? ¿Qué porcentaje de niños está más irritable que antes? ¿O qué porcentaje de los cuidadores de esos niños tiene la percepción de que su estado de ánimo está menos estable que antes? Son algunas de las preguntas que este estudio nos responde, y para conversar de esto y más, les presento a mi entrevistada. Nombre: Magdalena Moreno. Cargo: Investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial y coordinadora de la Consulta Nacional sobre Primera Infancia. Principal desafío de los padres o cuidadores de niños en pandemia: Cuidarse para poder cuidar y ser un buen andamio para el fortalecimiento de la resiliencia, del aprendizaje y del desarrollo de los niños y niñas. Magdalena, bienvenida, gracias por estar nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, Connie, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Oye, partamos por entender cuál fue el diagnóstico o la evaluación de lo que estaba pasando para justificar este primer estudio de los efectos, digamos, o de qué está pasando con la primera infancia frente a la crisis sanitaria. ¿Por qué es necesario hacerlo? Bueno, esto surgió como una idea que buscaba dar respuesta a qué soluciones deberíamos empezar a ofrecer o crear para la primera infancia, el grupo de 0 a 6 años, que es el foco al menos en el que trabaja CEDEP. Y nos empezamos a cuestionar que no sabíamos en realidad cómo estaban los niños, no sabíamos qué dinámicas se estaban dando al interior de las familias, si estaban mejor, si estaban peor. También veíamos nuestros propios hogares, en el fondo, evaluando los que teníamos niños más chicos, qué efectos estaban teniendo las largas cuarentenas en ellos. Entonces surge la necesidad de investigar, y siempre creemos que una forma de generar aporte y evidencia para las políticas públicas y privadas es a través de la colaboración. Entonces partimos con las instituciones amigas y luego se fueron sumando muchas instituciones, dentro de ellas instituciones públicas, privadas y también fundaciones que desde distintas esferas trabajan con este público. Tú dices, Magdalena, que no sabían, ¿cierto? Que frente a las preguntas que empiezan a hacerse, no sabían cómo estaban los niños. Da la impresión, o es un hecho, que niños y niñas no han sido el foco de esta pandemia, ni el rostro de la pandemia. Yo lo he repetido en otros programas, ¿cierto? La UNICEF habla de las víctimas invisibles del COVID-19 por los niños, porque claro, como no son los principales contagiados, la población más vulnerable frente al virus, da la impresión que los dejamos de lado, que no existen, ¿o no? Tal cual, y lo grave de esto es que ya habíamos logrado instalar la importancia que tiene el desarrollo neuronal los primeros 6 años y los primeros 3 años de vida. Entonces, las consecuencias que puede tener este estado congelado, entre comillas, del desarrollo de los niños, lo vamos a ver probablemente en 20 años. Entonces, es muy preocupante lo que no se está haciendo con esos niños. ¿Qué es lo más preocupante para ti de lo que no se está haciendo con esos niños o de lo que podría estar pasando con esos niños? ¿Cuál es el aspecto o cuáles son los diversos aspectos que debieran ser relevantes, donde debiéramos estar poniendo el foco? Hay varios flancos. Uno es el tema de salud, o sea, un 79% de los niños que debieron asistir a controles de salud no lo han hecho. Tenemos que recordar que el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud tienen el programa Chile Crece Contigo. A través del control del niño sano es posible pesquisar posibles alteraciones en el desarrollo, en el aprendizaje de los niños a tiempo. Si estos controles no se hacen, puede ser otra pandemia en sí mismo, como están estos niños.
también hay un buen porcentaje de niños, un 28%, que no ha recibido las vacunas que debe recibir. Claro. Eso también es una bandera roja muy importante. Eso por el ámbito de la salud. Claro, y eso es porque las vacunas hay que llevar a los niños al consultorio, algo que los padres no están haciendo, ¿cierto? Por medida sanitaria, o también se las ponen tal vez en algunas partes en la sala cuna, en el jardín infantil, y tampoco están asistiendo. Claro, así es. Ya, eso por la salud. Sí. ¿Qué otra problemática, qué otro flanco se ve? Después vamos a ir al detalle de la consulta, por supuesto, del resultado del estudio, pero como para hacer un primer diagnóstico general de los flancos abiertos en el caso de los niños. Otro flanco que es muy importante es la disminución en la salida y el juego al aire libre. O sea, hay un 55% de los niños entre 0 y 6 años que sus padres o cuidadores declaran que no salen todos los días a jugar, aunque sea una hora afuera. Y eso tiene, por supuesto, consecuencias en el desarrollo de la motricidad gruesa, en el movimiento, en la interacción con padres, en la interacción con la naturaleza. Lo mismo pasa con el desarrollo de la motricidad fina. Los niños, el 85% de la muestra de los niños o sea, cuyas familias contestaron la encuesta, estaban asistiendo a algún centro educativo, sala cuna, jardín o colegio en caso de los pre-kinder y kinder. Y es ahí prácticamente donde más se fomenta el desarrollo de la motricidad fina, el explorar, el amasar, el agarrar el lápiz para los más grandes, las tijeras. Todas esas cosas han disminuido muchísimo en el hogar. O sea, los papás, además los papás declaran no tener ni suficiente tiempo ni energía para poder dedicarle el tiempo que requieren para favorecer su aprendizaje. Entonces, en términos motores de desarrollo del movimiento, es otro flanco importante. Y otro aspecto preocupante, que es tanto en los adultos como en los niños, es la aparición de factores estresores. Los niños, en su gran mayoría, están más irritables, tienen más pataletas, necesitan más presencia de sus cuidadores, pero por otra parte, desgraciadamente, esos cuidadores también están dando señales de estresores psicosociales, o sea, les cuesta dormir, están con miedo, están más preocupados que antes. Entonces, los niños son sumamente resilientes, pueden salir adelante, son plásticos, son esponjas, pero para poder superar esta situación de crisis necesitan padres o cuidadores que logren sostener esa salida, lo que necesitan en este momento para favorecer su resiliencia. Y si esos adultos están mal, no van a ser capaces de hacerlo. Y esos adultos, de acuerdo a la consulta que hicieron ustedes, no están precisamente bien, no están en las mejores condiciones para dar contención, para ayudar, para apoyar, para hacer un apoyo emocional y para también apoyar en lo mismo que tú dices, por ejemplo, en reemplazar al colegio, el jardín infantil, la sala cuna con actividades para los niños. ¿Cuál es la situación que ustedes detectaron ahí de cómo está el estado de esos cuidadores? No están muy bien, la verdad. Preocupa unos aumentos probablemente importantes en cuadros depresivos, en cuadros ansiosos. Hay muchos otros factores estresores además, o sea, hay un 65% declara que le ha disminuido el ingreso. Entonces, no tiene que ver solamente con la falta de apoyo en el hogar o el teletrabajo, sino que hay otros factores estresores alrededor que dificultan más esa estabilidad y en el ánimo. Así que hay que actuar rápido, hay que hacer algo rápido, claramente, eso es lo que está indicando el resultado de esta consulta. Estamos conversando con Magdalena Montero, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial y coordinadora de la Consulta Nacional sobre Primera Infancia. Vamos, Magdalena, a ver cómo los resultados paso a paso, porque bueno, esto hay que decir que se realizó, una encuesta que se realizó a través de manera electrónica, ¿cierto? ¿Dirigida a quiénes? ¿A los padres y madres y a los cuidadores principales de los niños entre 0 y 6 años? Exacto, sí fue. Ya. Fue realizada en forma electrónica y a través de esta asociación con estos 50 colaboradores se hizo una difusión por redes sociales principalmente. Ya, y fue revisada y además aprobada por el Comité de Ética de la Universidad de los Andes.
Primero, ¿cuáles son las señales, de acuerdo a este resultado, a los que contestaron obviamente, las señales de alarma en niños y niños que encontraron? Una señal de alarma importante que no te la comenté antes es el tiempo de uso de pantallas. ¿Por qué? ¿Por qué es una señal de alarma? En promedio, las familias declaran que sus hijos están 2,8 horas al día en las pantallas. Recordemos que estamos hablando de los 0 a 6 años. Ah, claro, son los primeros niños, claro. La recomendación de la Academia de Pediatría Americana es que los niños menores de 2 años estén 0 horas en pantalla, 0 minutos, y tenemos con los resultados de la encuesta que las guaguitas entre 6 meses y 12 meses están 1 hora y media con pantalla. Wow, claro. Sí, la misma cara pusimos nosotros. Y esto aumenta lógicamente con la edad. Los niños de 5 y 6 años están 3,8 horas, casi 4 horas al día en la pantalla, y también la recomendación es que estén menos de 1 hora y media. Claro, Entonces, para que la muestra toda, ¿cierto? El tiempo promedio de 2,8, tiene que haber algunos más grandes que están bastante más que 2,8, ¿cierto? Ya, y eso, sí. ya, eso uno puede, ustedes pueden concluir ciertas cosas, porque, claro, lo primero que a mí se me ocurre, yo también tengo niños, así que, porque, claro, muchos de los niños están haciendo clases a través del computador, pero claro, pero estos son generalmente, por último, 5 o 6 años Claro. pueden estar. Y ahí estarían expuestos como obligadamente a la pantalla. Pero lo que uno ve aquí, si estos son niños chicos, que lo más probable es que los padres le pongan la pantalla, el tablet, lo que sea, para que ellos o puedan trabajar o puedan tener alguna tranquilidad para hacer otras cosas, para que no molesten, entre comillas, ¿no? Sí, tal cual. Porque lo que nosotros hemos averiguado, por ejemplo, los jardines infantiles de Integra no tienen actividades sincrónicas en pantalla, entonces no hay como una justificación por ahí para el uso, sino que va más bien con ya cómo lo tranquilizo, le paso la pantalla y así yo puedo trabajar, o así yo puedo seguir con las rutinas de la casa. Claro. Es difícil de revertir también. ¿Por qué? Porque mientras sigamos en estas mismas rutinas al interior del hogar, eh, a no ser que lográramos organizarnos de una manera, a mi gusto, excepcional, porque es verdad que estamos estresados, va a seguir siendo la solución más fácil. Antes era el candy, ahora es la pantalla. Claro, con la diferencia, bueno, el candy también tiene otras consecuencias, pero que como tú dices, es difícil, es muy difícil cuando uno ya entra en estas rutinas, nos pasa a todos, ¿ah? Por eso yo digo, yo soy madre, tengo niños que son un poco más grandes que esto, pero estoy todo el día dedicada a controlar las pantallas y ya no sé si están en clase, si esto es parte de la clase, entonces si lo tengo que controlar, no lo tengo que controlar, y uno, la verdad es que, claro, frente al estrés diario de todo lo que hay que hacer, es la solución, como dices tú, más fácil. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Qué se puede hacer? Lo que tú haces, pues, tratar de ver qué es lo que están viendo, al menos, o sea, por lo menos tratar de diferenciar entre contenido de calidad o estar viendo solamente videos de Piggy o de las cosas que ven los niños chicos. Ojalá que usen más bien programas interactivos que desarrollan algunos aspectos cognitivos, más que estar viendo videos en YouTube permanentemente. Y también hay un tema importante que para los más grandes, no tanto para los chicos, es la forma que tienen de interactuar con los pares. También es duro decirles, sabes que solo puedes hablar media hora al día con tus amigos si antes estaban 8 horas al día con tus amigos. Claro, claro. Hoy día es la única forma Y que tienen de comunicarse, de estar. y en esta edad también el desarrollo social es súper importante. Es cuando comienza la interacción y el saber, el aprender a relacionarse con los otros. Otro tema que ustedes ya lo habíamos esbozado, ¿cierto? Que determinaron y que detectaron en la consulta, es cómo ha aumentado la reactividad emocional. O sea, están efectivamente los niños más irritables, ¿cierto? O sea, hay más pataletas, ¿eso es lo que significa? ¿Qué fue lo que encontraron específicamente? Hay más pataletas, hay mayor irritabilidad, también hay algunos trastornos de sueño apareciendo en los niños, no tanto en los hábitos alimenticios, pero sí en el sueño, les cuesta quedarse dormidos, quieren dormir con un adulto, se cambian de cama constantemente, que son Eso me factores parece conocido. son factores que van indicando que el bienestar socioemocional de ese niño se está deteriorando un poco.
Entonces, pero también a través de la encuesta también quisimos relevar qué aspectos positivos veían los cuidadores, y hay cosas que, por ejemplo, valoran mucho el poder ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Entonces, ¿cómo balanceamos? ¿Cómo vemos, cómo aprovechamos los aspectos positivos que los cuidadores ven para contribuir a paliar los efectos negativos que están teniendo en su bienestar, tanto los adultos como los niños? Claro, porque uno podría pensar que también, esto, no para, por supuesto que hay hogares donde, como tú dices, donde hay muchos elementos de tensión, sobre todo con el tema económico, con que hay gente que está perdiendo el trabajo, que ya lo perdió, ¿cierto? Y que no sabe cómo llegar a fin de mes. Eso produce un estrés horroroso. Hay gente que digamos que tiene que buscárselas todos los días para poder salir a trabajar y no puede salir a trabajar porque están en cuarentena y por lo tanto no tienen cómo parar la olla, etcétera. Pero también uno podría decir que, o buscándole el lado, ¿cierto? El lado medio lleno al vaso, que los niños nunca habían estado tanto tiempo con sus papás, papá o mamá, según con el que vivan, o con los dos, o con un cuidador, con su tutor, con su abuela. Hay muchos niños que viven con los abuelos. Y en ese sentido yo me imagino que eso es un colchón emocional para la vida, ¿o no? En un mundo donde los niños en general tienen a papás trabajando todo el día fuera de la casa, ellos están a cargo de alguien o en el colegio o en el jardín infantil o con una cuidadora, tener a los papás todo el tiempo al lado, aunque estén trabajando, aunque estén estresados, pero tenerlos junto a ellos. ¿No es eso algo beneficioso en términos emocionales? Sí, por supuesto. O sea, un 95% de las mamás y papás que contestaron dicen que regalonean más que antes. Y eso es lógico que es un beneficio. Y estas cosas positivas son las que tenemos que tratar de aprovechar y de fortalecer para que el andamiaje que ese adulto le preste al niño logre ser lo más positivo posible para que el niño se vuelva un ser resiliente, que logre superar esta crisis. En términos de la parte del sueño, Magdalena, estamos conversando con Magdalena Moreno, investigadora del Centro de Estudio de Desarrollo y Estimulación Psicosocial y coordinadora de esta consulta nacional sobre primera infancia. En términos del sueño, ¿en qué hay, si uno, digamos, tiene niños, en qué habría niños de esta edad? ¿En qué hay que fijarse? ¿Qué es lo que debiera ser preocupante para uno? ¿Y qué significan esas alteraciones de las que ustedes dan cuenta aquí en el estudio? Bueno, siempre las alteraciones en los sueños, en los hábitos de sueño, tanto en los niños como en los adultos, son posibles indicadores o banderas rojas de otros problemas que puedan estar sucediendo. No es que quizás un niño, porque sabemos, las que somos mamás, que hay niños que nacen con mayor facilidad para dormir, sí, y otros que nos cuesta más crearles las rutinas de sueño. Pero aquí lo que detectamos son cambios. En el fondo hay un 57% de los que contestan que dicen que están igual que antes respecto al sueño. Hay un 14 que dice que está mejor, o sea que probablemente está durmiendo más horas porque ya no están las mañanas estresadas, no estamos corriendo para llegar al jardín o al colegio, pero hay un 29% que dice que está peor que antes. Y eso, ahí hay que ponerle el ojo, lo que te comentaba, que tienen problemas para quedarse dormidos, la mayoría de ese 29% que está peor que antes tiene problemas para quedarse dormido. ¿Y tendrá que ver eso con la falta de gasto de energía diaria? ¿O no? Sí. ¿O eso es un mito? No, yo creo que tiene que ver con la falta de energía y también con el cambio de horario. O sea, las familias se están acostando más tarde porque no hay que levantarse tan temprano, ya no existen tiempos de traslado. Entonces, tampoco es tan importante si no va al colegio, si no se conecta a la clase. Entonces, hay un relajo en las rutinas. Claro. Y eso finalmente afecta a los niños, de alguna u otra manera. Ahora, las señales de las alarmas, estas son las señales de alarma en los niños. ¿Cuáles son las señales de alarma en los cuidadores que fueron detectadas en la consulta? Por ejemplo, que el 47% dice que su ánimo es menos estable que antes, o sea, hay una labilidad emocional. Hay un 54% de los cuidadores que dicen sentir miedo. Eso es súper preocupante. ¿Miedo, se establece miedo a qué? ¿Miedo, por ejemplo, a enfermarse o miedo a perder el trabajo? La decimos como una pregunta general, si se siente más o menos miedo que antes. Y otros indicadores también de posibles cuadros depresivos es la disminución en la capacidad de disfrutar, la disminución en el optimismo, el que les cueste levantarse, el que tampoco estén durmiendo, el que el 58% declara que está durmiendo peor que antes. Claro. Todas esas señales son
Oye, ya banderas rojas. revisando aquí esas cifras, Magdalena, un 76% de los cuidadores se siente más preocupado que antes. Eso es la mayoría. Sí, 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 por claramente. supuesto. Ya, ¿y eso en qué afecta el bienestar de esos niños que están bajo el cuidado de estos cuidadores? Hay varios efectos. Por un lado, existen los niños que están quizá un poco más botados, porque claro, quizás nosotros los adultos, algunos podemos, ya, estoy más irritable, estoy durmiendo peor, estoy preocupado, pero voy a tratar de transmitirle lo menos posible a mi niño o a mi niña, entonces estoy como desconectado quizás emocionalmente de él. Y también se puede transmitir, o sea, afectar en conductas agresivas. Eh, hay los temas de violencia en general en las encuestas son muy difíciles de levantar, porque hay una deseabilidad social. Nadie va a contestar que le pega o que le grita a su niño, por ejemplo. Claro. En esta encuesta, un 37% declara que el niño ha recibido gritos o insultos. O Entonces, sea, aunque sea un reconoce. poco, reconoce, y hay un Claro, claro, pero 8% que también... evidentemente ahí hay una cifra oculta. Si el 37% reconoce, no sé cuánto uno podrá, si se podrá establecer qué cifra no lo está reconociendo. Exacto, y hay un 8% que reconoce que ha recibido golpes o empujones, el niño. Entonces, cuando presentamos los resultados el jueves pasado, claro, las personas decían, imagínense, eso que no lo responde nunca nadie, que haya un 8% que esté reconociendo que aunque sea un poco de golpes o empujones, igual ya es muy grave. Y lo más probable es que ese 8% que reconoce, tal vez uno podría pensar que es Mayor. más grave, que es mayor, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Magdalena, y en ese sentido, además, sí, porque uno piensa ya, una cosa es que los niños estén jugando poco, ¿cierto? Porque, por ejemplo, sus padres o sus cuidadores no tienen tiempo, no tienen energía, que entiendo que eso también lo preguntaron ustedes, ¿o no? La gente reconoce, la Sí, mayoría reconoce que no tiene energía para jugar con los niños, ¿no? 61%. Claro. No tiene suficiente energía o tiempo para estar con los niños. Claro, y eso se traduce porque más allá no es solamente que los niños no estén jugando, no estén desarrollando otros lados, ¿cierto?, de la mente y también emocionales, sino que además el juego, y eso también es un factor protector de los niños, ¿cierto? El juego a través medio a través del cual aprenden los niños, a través del cual se relacionan. O sea, todo su interactuar con el mundo es a través del juego. Entonces, todo lo que no se hace jugando, difícilmente se logra. Ya, Pucha, no quiero sonar tan desesperanzado. no, si del diagnóstico ya vamos a ir a la parte de qué hacemos, ¿cierto? Porque esto es, Ya, sí. hay que tener un buen diagnóstico para ver, digamos, la solución. Pero hay también buscándole el lado positivo, ¿cierto? En estos factores protectores se pregunta también cuál es la percepción de los cuidadores respecto a varias de las instancias de estos factores protectores. Una, jugamos más y el 84% dice que sí. Entonces, ¿cómo se entiende eso cuando hay un 64%, 61% que dice que no tiene tiempo ni energía para jugar y estimular Porque a los niños? probablemente jugaban muy poco juntos. Claro, tal vez es primera vez Entonces, que están claro, jugando con los niños. no sé si primera vez, pero claro, tienen más tiempo, o sea, no sé si no tienen más tiempo, están en el mismo espacio físico juntos, o sea, ya no vas al almuerzo o al asado a la casa de los amigos en que los niños juegan juntos, sino que estás tú con el niño jugando, pero las oportunidades de juego se las ofreces tú. También conversan más. Eso te iba a decir, 93% conversa más, dice. También el 71% dice que las mañanas son más relajadas. ¿Estamos más relajados? Bueno, ahí es más peleado, ¿cierto? El 51% dice que sí, 49% dice que no. Y he podido involucrarme en el proceso de aprendizaje, 89% dice que sí. Ahora, uno se pregunta qué tan real será eso, pero hay una tendencia a que los padres o los cuidadores y las madres creen, sienten que están más, ¿cierto? Ahí tiene que haber lo que conversábamos antes, tiene que haber un algo más allá de que sea en estado de estrés, pero que está presente el padre, la madre. Hay una mayor presencia. Sí. Ya, y eso podría de alguna manera balancear
contrarrestar los efectos negativos? Sí, eso es lo que yo intentaría reforzar para contrarrestar los efectos negativos. No creo que los efectos negativos logren desaparecer muy fácil, pero cómo potenciar estos factores protectores para disminuir los efectos negativos en los niños y en los adultos. Estamos conversando con Magdalena Moreno, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial y coordinadora de la Consulta Nacional sobre Primera Infancia. Ya, vamos entonces a ver la luz al final del túnel, después de este diagnóstico, que es un diagnóstico bastante oscuro. Ahora, primera vez que nos enfrentamos, ¿cierto?, a una pandemia, por lo tanto no es extraño que las consecuencias sean más o menos complicadas. ¿Podríamos ¿se asimila o se puede asimilar a a otros eventos traumáticos? Estoy pensando en un terremoto, en un tsunami, algo que nosotros conocemos también. ¿Podría asemejarse el efecto en los niños o no tiene nada que ver porque esto estamos hablando de algo que se extiende en el tiempo? Nosotros hemos tratado de buscar similitudes y en función de lo que pasó, por ejemplo, en el terremoto, o incluso en las guerras, efectos en los niños post Segunda Guerra Mundial, pero la gran diferencia es que son hitos acotados, o sea, ya se acabó el terremoto, de aquí en adelante es todo para arriba. Aunque te hayas quedado sin casa, aunque hayas perdido un familiar en el tsunami, pero ya. Hay que de aquí para adelante, esto pasa después de unas semanas. Exacto, es una crisis importante, pero es puntual, es aguda, se podría decir, claro, como analogando la medicina. Esto, por ahora, y no sabemos hasta cuándo, es crónico. Claro. Entonces, es muy difícil prever los efectos sin tener la certidumbre del fin. ¿Me explico? O sea, lo mismo con la vuelta a clases, lo mismo con el riesgo en la salud, si van a empezar a disminuir o no porque aparezcan vacunas. Sí, en ese sentido, Magdalena, antes de ir al qué debiéramos hacer, el tema de la falta de colegio, de educación, ¿cierto? De los efectos que puede traer esto también en deserción escolar, pero sobre todo en el caso de los niños entre 0 y 6 años, me imagino que eso produce efectos graves. Como decías tú, nos habíamos ya convencido como sociedad, como país, de la importancia de la estimulación, de la educación directamente en primera infancia. Y aquí los niños de vuelta en la casa. De vuelta en la casa ¿Qué y con efectos poco... podría traer eso? Graves. Tampoco hay muchos estudios o sea, uno puede suponer que los estudios que te dicen que a mayor estimulación tienes mejores indicadores a lo largo de la vida, pero no hay tanto estudio que diga qué pasa cuando hay menos estimulación. Claro. Entonces, podría suponerse que es inverso, pero no necesariamente. Es grave, o sea, en verdad, entre los 0 y los 3 años, la plasticidad neuronal, la sinapsis, el desarrollo del cerebro, es un hito y no se repite. Claro. Entonces, en ese sentido, necesitamos políticas que ofrezcan a los niños oportunidades reales y de acorde a los niños de aprendizaje. A mí me pasa que siento que estamos tratando de adaptar los sistemas que ya teníamos a lo que está pasando ahora, pero creo que no nos sirve adaptar, especialmente en los más chicos, los jardines infantiles, las salas, permitir que estén a 1 metro de distancia, 4 niños por sala. Hay un tema súper importante del acercamiento al aprendizaje. Cómo queremos que nuestros niños, en sus primeros acercamientos a la educación formal, al aprendizaje en instituciones formales, tengan un sello de que hay que hacerlo solo, aislado, con miedo. Claro. Claro, pero ¿cómo se hace? Y no estoy pensando, mi pregunta va más amplia, no es solamente pensando en cómo se vuelve, digamos, a la sala de clases, a la sala del jardín, sino en general, con este diagnóstico que tienen tras la consulta, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿En qué debiera concentrarse el Estado, los padres, los que estamos preocupados de la educación de los niños?
¿Qué política pública habría que aplicar o hay que esperar que esto pase simplemente? No podemos esperar que pase. Yo creo que hay que hacer una campaña potente comunicacional de apoyo a los cuidadores. No queremos tener otra pandemia de depresión posterior a la pandemia de coronavirus. No. Creo que por un lado el apoyo y la información de qué se espera y qué es real también que pueden hacer. O sea, también algunos papás tienen unas expectativas o se generan unas propias expectativas altísimas y al no poder cumplirlas, porque es prácticamente imposible, vienen los sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad, de poca eficacia. Entonces, digámosle a las familias qué es lo que es real, qué es práctico y qué es necesario hacer. O sea, yo decía desde el ¿Qué es principio... práctico, necesario y real hacer? Primero que nada, que estén felices, que los niños estén estables, que estén contenidos, que los regaloneen, como dicen. Eso para mí es lo más importante, que su bienestar socioemocional esté bien. Y también que las cosas cotidianas de la casa muchas veces podemos ir enseñándoles cosas, o dándoles este andamio que yo te decía, a la guaguita chica que está en el laleo y que hace que el adulto le repita y le converse, que se valore que esas interacciones del habla también son favorecedoras del desarrollo del lenguaje, del aparato cognitivo, de lo socioemocional. Lo mismo si estás en la cocina, suena súper de perogrullo, pero es real. O sea, si uno le hace una pregunta a un niño de 5 años, tratar de darle una respuesta lo más completa para lo que él puede entender posible, no solamente un sí y un no, sino que ir con una contrapregunta. Para mí esas interacciones son mucho más valiosas y van a ofrecer, el niño va a sentir una contención emocional que va a permitir que se haga un desarrollo de la resiliencia y además va a ir favoreciendo el desarrollo cognitivo y de las otras esferas del aprendizaje y del desarrollo que esperamos para esa edad. Vamos, Magdalena, al recomendado. Si hay alguien que le interese revisar la totalidad de la Consulta Nacional sobre la Primera Infancia, primero, ¿dónde se puede encontrar? Y si hay algún paper o artículo relacionado que tú creas interesante leer para complementar lo que hemos conversado durante esta media hora. Nosotros hicimos una página con la red de instituciones que estamos colaborando en esta consulta. La página es redprimerainfancia.cl. Ahí pueden encontrar la fundamentación teórica para la realización de esta consulta en relación a lo que tú decías de algún paper, están las citas y las referencias bibliográficas que se utilizaron, y vamos a también subir los resultados. Así que en esta página, hoy también pueden ver en la página de CEDEP, que es cedep.in. Perfecto. Y la otra es redprimerainfancia.cl. Magdalena Moreno, muchas gracias por esta conversación de esta noche, que nuevamente muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron por nuestro Instagram TV y también, por supuesto, por la 103.3 FM. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches.